En esta oportunidad quisiera hablar de un tema muy importante, lo cual es el tema de riegos. Para empezar quisiera presentarme, mi nombre es Jennifer Betsabe Chabajay Méndez, estudiante de la carrera de Agronomía de la Universidad Rafael Andívar, campus de Quetzaltenango. Bien, para empezar con este tema, yo creo que es muy importante a la hora de diseñar un sistema de riego plantearnos tres preguntas importantes. ¿Cuándo, cómo y cuánto regar? Cuándo regar se refiere a la cantidad de agua que le vamos a aplicar a un cultivo. Cómo regar se refiere a cada cuántos días le vamos a estar suministrando un riego a nuestros cultivos. ¿Y cuánto regar? Pues aquí podemos ver que nos aparecen que hay distintos métodos a utilizar para un sistema de riego, lo cual podemos describir como sistemas de riego por gravedad, por aspersión, sistemas de riego localizado y sistemas de riego subterráneo. Habiéndonos planteado estas tres preguntas importantes, podemos establecer también una relación importante que existe entre el agua, el suelo y la planta. Para obtener bien esta relación, yo creo que es muy importante conocer las propiedades físicas del suelo. Dentro de las propiedades físicas del suelo nos encontramos con la textura, la estructura y la densidad aparente. Dentro de la estructura de un suelo podemos clasificar tres importantes tipos de suelo, que son suelos con textura arenosa, limosos y suelos arcillosos. El porcentaje de cada uno de estos lo podemos medir mediante un triángulo textural. Otra de las propiedades físicas del suelo es la estructura. Vemos que aquí se clasifican cuatro importantes estructuras, que son estructura granular, estructura columnar, estructura prismática y estructura en bloques. Ya para finalizar con las propiedades físicas del suelo nos encontramos con la densidad aparente. Y la densidad aparente no es más que la facilidad que tiene el suelo para la penetración del agua y la capacidad de absorción. Esto quiere decir que entre más espacio poroso existe en el suelo, mayor será la absorción del agua. Y tenemos una fórmula para calcular la densidad aparente, que es el peso del suelo seco dividido el volumen total del suelo. Después de conocer la relación que existe entre el agua, el suelo y la planta, es importante también conocer las aguas presentes en el suelo. Aquí podemos clasificar tres importantes aguas del suelo: agua gravitacional, agua capilar y agua higroscópica. Vemos que el agua gravitacional tiene un drenaje rápido, lo cual no permite que la planta pueda aprovechar de mejor manera este agua. Tenemos el agua capilar, que es de drenaje lento, y me quisiera enfocar en esta parte porque el drenaje lento quiere decir que el agua está retenida en el suelo por mayor tiempo y se representa por medio de tensiones, las cuales van de 1/3 de atmósfera a 31 atmósferas. Por ejemplo, cuando la planta aprovecha de 1/3 a 15 atmósferas, podemos decir que está en su capacidad de campo. Y la capacidad de campo no es más que el agua que está presente en el suelo después de un riego muy intenso. Ya luego tenemos el punto de marchitez permanente, que es la humedad presente que tiene el suelo retenido a 15 atmósferas, como se los mencionaba ya anteriormente. Luego tenemos otro punto importante, que es la humedad aprovechable por las plantas, que también podemos calcularla mediante una fórmula que va de esta manera: humedad aprovechable de las plantas es igual a la diferencia que existe entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Otra situación muy importante que es importante valorar a la hora de diseñar un sistema de riego y de suministrar agua a la planta es la zona radical del cultivo, porque dependiendo si las raíces son muy profundas, entonces este cultivo necesitará más agua. Y lo podemos calcular mediante las láminas de agua. Por ejemplo, aquí podemos ver que existe la lámina de agua neta y la lámina de agua bruta. La fórmula para calcular la lámina de agua neta es lámina neta, que es igual a capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente por la densidad aparente más la zona radical dividido 100. Ahora también podemos calcular la lámina de agua bruta del cultivo, y esta se calcula de la siguiente manera:
lámina bruta, que es igual a la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente dividido 100 por la densidad aparente por zona radicular por el umbral de riego. Por último, es importante, como mencionaba anteriormente, evaluar el contenido de humedad en el suelo. Aquí nos aparecen dos fórmulas que para calcular la humedad del suelo podemos ver que la fórmula va de la siguiente manera. Porcentaje de humedad del suelo es igual al peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco dividido el peso del suelo seco multiplicado por 100. Ya obteniendo este dato de la humedad del suelo, podemos calcular la densidad aparente, que densidad aparente podemos ver que es 100 más el peso del suelo húmedo dividido el volumen total del suelo, más el porcentaje de humedad del suelo, más 100, y obtendríamos el resultado final para la densidad aparente. Muchas gracias.